Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La burbuja del español. En este vídeo trataremos sobre las alternativas a decir en español no lo sé. Es muy frecuente que alguien nos haga una pregunta y que nosotros no sepamos la respuesta y entonces respondamos con la frase no lo sé. Sin embargo, existen muchísimas frases para expresar la incertidumbre en español. Primera, no tengo ni idea. Esta expresión es muy típica y significa exactamente lo mismo que no lo sé. Puedes usarla tanto de manera formal como informal. Por ejemplo, ¿quién crees que vendrá el próximo viernes a la fiesta? Y respondes, no tengo ni idea. Número 2. No estoy seguro o segura. Depende de si es femenino o masculino la persona que está hablando. Esta frase indica que no sabes al 100% la respuesta de lo que te están preguntando, pero sí que tienes una idea de la respuesta correcta. Se puede usar tanto en situaciones informales como en situaciones formales. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Turquía? Y respondes, no estoy seguro, pero creo que es Ankara. Número 3. No tengo ni la menor idea. Esta expresión es similar a no tengo ni idea, pero sí que enfatiza más en la respuesta de que no tienes ninguna pista de cuál puede ser la respuesta correcta. Se puede usar tanto en situaciones formales como informales. Por ejemplo, ¿en qué año se fundó el Real Madrid? Y tú respondes, no tengo ni la menor idea. Número 4. No estoy al tanto. Esta frase se utiliza cuando no estás informado o informada sobre alguna situación que ha pasado o que va a pasar. También se puede usar en situaciones formales e informales. Por ejemplo, ¿has oído hablar sobre la nueva ley de educación? Y respondes, no estoy al tanto. Número 5. Me gustaría ayudarte, pero no sé la respuesta. Esta frase es una forma educada de decir que no sabes la respuesta de lo que te están preguntando, pero que si puedes, te gustaría ayudar a la persona que te está preguntando eso. Se suele usar en situaciones formales. Por ejemplo, ¿me podrías ayudar con este ejercicio? Y respondes, me gustaría ayudarte, pero no sé la respuesta. Si quieres, podemos buscar algo de información en Internet. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Número 6. No estoy en posición de responder. Esta expresión se utiliza cuando no puedes responder a la pregunta por motivos legales o de confidencialidad. Prácticamente siempre se utiliza en situaciones formales. Por ejemplo, ¿cuál es el sueldo de tu jefe? Y tú respondes, no estoy en posición de responder a esta pregunta. Número 7. No tengo conocimiento sobre ese tema o no sé sobre ese tema. Esta frase se utiliza cuando estás en una conversación y se está hablando de un tema del que no conoces. Se puede usar tanto en situaciones informales como formales. Por ejemplo, ¿puedes explicarme cómo funcionan las criptomonedas? Y tú respondes, no tengo conocimiento sobre ese tema, lo siento. Número 8.
No tengo la información necesaria. Esta frase se utiliza cuando estás en una situación que necesitas más información de la que tienes para poder responder de forma correcta a la pregunta. Se puede usar tanto en situaciones formales como informales. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta este producto? Y tú respondes, no tengo la información necesaria, pero puedo consultarlo y comentárselo más tarde. Número 9. No puedo responder en este momento. Esta respuesta se utiliza cuando no puedes responder a esta pregunta en este momento concreto, pero sí que puedes hacerlo más tarde. Se puede usar tanto en situaciones formales como informales. Por ejemplo, ¿puedes decirme el horario de la reunión? Y respondes, no puedo responderte en este momento, pero puedo consultarlo e enviarte un mensaje más tarde. Y número 10. Es una buena pregunta, déjame investigar. Esta frase se usa cuando te hacen una pregunta que tú crees interesante y quieres investigar más sobre el tema antes de responderla. Se puede usar en situaciones formales e informales. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos sismos en esta zona? Y tú respondes, es una muy buena pregunta. Déjame investigar y te daré una respuesta mucho más completa. En resumen, existen muchas formas de decir no lo sé en español. Hay expresiones mucho más formales y otras mucho más informales. Estas opciones pueden ayudarte a expresar la incertidumbre de manera más concreta y precisa. Esperamos que este vídeo te haya sido muy útil y que te animes a usar todas estas alternativas en tu próximo diálogo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube para no perderte ningún vídeo nuevo y los inéditos que vamos compartiendo. Todos nuestros enlaces se encuentran en la descripción. Además, en nuestra página web laburbujadelespañol.com podrás encontrar muchísimos vídeos y materiales. Encontrarás una gran variedad de temas. El enlace a nuestra página web también lo puedes encontrar en la descripción. También puedes encontrar diferentes vídeos en nuestra página web como la diferencia entre tan y tanto. Muy interesante. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto. Adiós.